incluidos los empresarios. Si soy gobierno, lo que se ha propuesto es que no se bajan los impuestos de renta corporativa, se le quitan las exenciones. En cambio, si bajamos el IVA. Y si bajamos el IVA, está en nuestro programa, estamos defendiendo a ese pequeño y mediano empresario de Colombia que es mayor. La demagogia de la otra campaña consiste en hacer de manera al pequeño empresario que sus impuestos son del gran empresario o magnate o corporación, y no lo son. Vamos a poner otro ejemplo concreto: el gota a gota, es decir, el crédito financiero. Y aquí 3 preguntas van ligadas juntas, porque el capital en parte es crédito. Y el crédito es un factor productivo. Los que no recibimos crédito, no recibimos casi que no por culpa del banco, la verdad sea dicha, por culpa del comprador de barberías. La mayoría del pueblo colombiano no recibe crédito de la banca privada. Entre esos, muchísimos pequeños y medianos empresarios de Colombia, incluidos los que están en Medellín. Y no hay banca pública. Entonces, ¿de dónde reciben el crédito? Del capital. Millones. De un sistema que se llama el gota a gota, u otro nombre establecido. 20% mensual de interés. Y se cobra con pistola en la cabeza. Y su propietario es el narcotráfico de Colombia. Es decir, la insuficiencia, por llamarla así, de la banca privada que no quiere darle crédito a la gente, ha condenado a buena parte de la economía colombiana y a millones de colombianos a depender de un crédito usurero que viene para lavar dólares. Y todavía nos preguntamos por qué hay violencia. Es ahí, en parte. Si uno baja el crédito financiero del 20% mensual al 1% mensual, el que se beneficia es el pequeño y mediano empresario. Claro, yo como hablé de esto, la otra campaña empezó a invitarme y hablar de esto, pero sin decir el cómo. ¿Cómo es que se saca el gota a gota? Si la banca privada no quiere dar crédito a la gente, a sus amigos, a los del puente de Chirajá y a los de Odebrecht, con la banca pública. Y nosotros nos queda un banco, el Banco Agrario, que yo voy a convertir en Banco Agrario Industrial y Popular. ¿Por qué la otra campaña no habla de cómo? Roba la idea, varias, no solamente nos masacran la mentira, sino que se nos roban las ideas, pero no dicen cómo, por una razón fundamental, porque los banqueros privados no quieren banca pública. Y esa otra campaña es la amiga de los banqueros privados. Todos están con ella. En el mundo no hay banca pública, no hay banca cooperativa. Sí la hay. La banca pública tiene un ingrediente, y es que al competir con la banca privada baja los costos financieros. No solamente por gota a gota, sino porque si el banco público compitiendo no cobra costos financieros, por ejemplo, la banca privada, para poder competir con la banca pública, tendría que volver cero sus costos, cobros de comisiones financieras. ¿Y quién se beneficia con eso? El pequeño y el mediano empresario. Es decir, la propuesta de la colonia humana puede agenciar el desarrollo del capital. Podemos hablar de otro tema concreto, el petróleo, que me dio pie, por culpa de la otra campaña, a
el aguacate se nos volvieron 5. El aguacate y papaya. La papaya es que está de papayita a mandar a la caneca de la basura toda la corrupción de Colombia. Los 3 aliados, las abejas obreras, la papaya y el aguacate. Bueno, ese aguacate surge de un debate en la Universidad de Columbia sobre el petróleo. Y yo propuse, tiene que ver mucho con Medellín, así en Medellín no haya pozos petroleros, tampoco, tiene que ver con las grandes ciudades. ¿De qué manera? ¿Cuál es el problema de una economía extractivista basada en petróleo y carbón? Es lo mismo, fósiles. Es decir, de una economía como la de Venezuela. Miren esas paradojas. RCN buscando como de lugar mostrarme como el amigo de Maduro, y el único candidato que está proponiendo lo contrario de Maduro es Petro. ¿Por qué? Porque la otra campaña está proponiendo seguir dependiendo del petróleo, incluido la tecnología llamada fracking, que acabaría en esas regiones con un agua. Lamentablemente esas regiones están votando por la otra campaña mayoritariamente. Habría que preguntarse qué le pasa a la ciudadanía. Quieren sacrificar su agua. Son paradojas de la política, pero hay que clarificarlas. Pues a punta de que están diciendo que soy ateo, de que soy quemo iglesias, de que es propio, pues logran convencer a una población como la de San Martín o el sur del Cesar para votar favorablemente por el que se va a tirar el agua de su región. Por lo mismo pasa en Bucaramanga, hay 2,5 millones de personas alrededor del páramo de Santiago. Sacar oro de un páramo donde se produce el agua que se toma 2,5 millones de personas, y votar por la otra campaña que es la que está diciendo que sí. ¿Por qué? Porque esa mentira lleva a la población ese odio a votar en contra de su propio interés, a arruinarse. Porque si el agua se acaba en ese páramo, se contamina, no se va a acabar, pero si se contamina, ¿qué va a pasar? Pues mire la paradoja venezolana. La otra campaña es la que está defendiendo el poder de Venezuela. Está defendiendo depender de la exportación del petróleo. ¿Y qué pasa con eso? Que usted, para sacar petróleo, el petróleo no lo hace el ser humano, el carbón no lo hace el ser humano, es algo que está allí por Dios o por la geología, no necesita muchos puestos de trabajo. Saca eso, lo mete en un tubo, en un tren y para afuera, y entran miles de millones de dólares. Y nos creemos el espejismo, así como cuando los españoles llegaron aquí con los espejismos. Miles de millones de dólares, somos ricos. Así pensaban los venezolanos. La plata llega en parte al Estado, y entonces reparten subsidios, casas gratis con la plata del petróleo, pero la mayor parte se la roban. Por eso el puente de Chirajara, por eso Repicar. Por eso, no tanto mencionaría Indultango, que tiene otro problema atrás. Por eso, Odebrecht. Por eso uno de los grandes ingenieros de Colombia, Carlos Solar, está preso. Por la rapiña, por el petróleo. Por eso las asociaciones políticas se volvieron armadas y criminales para robarse el petróleo. Por eso hay un Kiko Gómez. Todas las asociaciones políticas, para delinquir todas sin excepción, están en la otra campaña. Es la rapiña por el petróleo, igual que en Venezuela. Pero ¿cuál es el efecto económico sobre la empresa privada de una economía extractivista?
que al venir ese chorro de dólares, 38.000 millones de dólares al año, baja el precio del dólar, como cualquier producto. Aumenta la oferta, baja el precio. Es decir, el dólar se vuelve barato, 1.500 pesos por dólar, recuerdo hace 2 años. Y entonces, ¿qué pasa cuando el dólar se abarata? Se abarata la importación. Se abarata el maíz extranjero, el arroz extranjero, la camisa extranjera, los zapatos de rodazos extranjeros, los vestidos de baño extranjeros, las camisas extranjeras, la moto extranjera, el carro extranjero, todo. Y entonces los colombianos van importando como los venezolanos. ¿Y qué se destruye en Colombia? La industria nacional. ¿Cómo se destruyó Venezuela? Toda. Allá, además, porque el Estado quería destruir la industria y la agricultura. Vamos a comparar dos cosas solo para saber la magnitud de lo que estamos hablando. ¿Cuántos puestos de trabajo se producen en el carbón y el petróleo de Colombia? 300.000. ¿Cuántos puestos de trabajo hay en un solo producto agrario? El café. 1,5 millones de puestos. El solo café tiene 5 veces más puestos de trabajo que el petróleo y el carbón. Y entonces, ¿por qué nuestra clase política escoge el petróleo y el carbón en vez de escoger el café? Que casi arruina, si no es que se cae el precio del petróleo el año pasado y los caficultores volvieron a sobrevivir. Hoy otra vez están en crisis. ¿Por qué? Porque no les es fácil robarse el dinero del cafetero, aunque también se lo roban. Flota mercante, gran colombiano, café, etc. Yo hice el debate de la flota mercante gran colombiana siendo un muchachito congresista, ya no se acuerdan de eso, tratando de defender a los cafeteros en uno de sus patrimonios, la gran flota mercante gran colombiana. Se la tiraron. Pero es más difícil robarse el dinero de los cafeteros que robarse el dinero del petróleo. Porque el dinero del petróleo llega al Estado y el dinero de los cafeteros a la Federación. Los cafeteros. En el Estado, la política, los politiqueros, las asociaciones por delinquir se roban. Ahora, cuando nosotros proponemos transitar a energías limpias y a una economía productiva, saliéndonos paulatinamente del petróleo y del carbón, producimos el efecto contrario. Y es que entonces no entra ese chorro de dólares, el dólar se encarece, por tanto la importación se encarece. ¿Y quién se beneficia en Colombia? Los productores agrarios e industriales. ¿Quién está defendiendo la empresa en Colombia? Nosotros. Y además ideológicamente porque así lo pensamos. No porque yo sea un capitalista, yo he sido un asalariado. Hasta hace 2 años, un asalariado con altos salarios. Porque fui 15 años congresista y 4 alcaldes que no tenían alto salario, pero comparado con el de cualquier colombiano en promedio era alto. Y 2 años después, pues 2 años desempleado. Desempleado que tuve días que decía, luego voy a conseguir la plata, cena, comida, ni siquiera. Y así, ahí ya saben mis cosas. Pero porque además las universidades me cerraban. Eso del club campestre, yo hasta les entiendo. Mire esas lógicas. El único que ha expropiado clubes sociales de la JAI es Peñalosa, no Petro. Pero los primeros en cerrarle las puertas no fueron los clubes, fueron las universidades, que era de lo que podía vivir. Son lo mismo. Entonces tuve un problema en lugar de $100 millones y la falta de ingresos. Entonces no me pude volver ni siquiera asalariado.
Yo soy del mundo del trabajo. No soy del mundo del capital. Mi vida política se inició en el mundo del trabajo. Pero no por eso tengo una política socialista, aunque sé que es el socialismo y no es lo que le cuentan a la gente. El socialismo es una corriente política europea, no venezolana. Y no se afinca sobre el petróleo, se afinca sobre el trabajo y la producción industrial. A tal grado nos han llevado en ignorancia y por ello respeto ciertas cadenas nacionales que ni siquiera los conceptos básicos de los sistemas de ideas los podemos captar con claridad. No hay socialismo en el petróleo, hay socialismo en la industria. Y ese socialismo generó en una de sus vertientes en volver la industria estatal, que es donde aparece la palabra expropiación. Otras corrientes socialistas pensaron de otra manera. Los suecos son socialistas, los noruegos son socialistas. Por eso los socialistas noruegos, cuando encontraron petróleo ya en su economía desarrollada, no se lo llevaron al Estado, lo llevaron a fondos de capital internacional para sustentar el fondo pensional de sus trabajadores. Y no quieren el problema de Colombia ni de Venezuela. Islandia socialista, Portugal es socialista, hoy España está dirigido por el Partido Socialista Obrera Español. Esos socialistas tienen otra visión, que es la alianza entre el capital y el trabajo para desarrollar la industria en sus máximas tecnologías. Pero yo no soy, a pesar de que conozco eso, no estoy planteando el programa de los socialistas europeos para Colombia. Estoy planteando el desarrollo del capitalismo. Porque los pensamientos socialistas europeos solo son posibles sobre la base del desarrollo de las fuerzas productivas. Y nosotros no las hemos desarrollado. Nuestro primer problema es el latifundio productivo. El latifundio improductivo permite la generación de empresas. Esa es la pregunta clásica de la economía. No. ¿Por qué? Porque impide producir en la tierra. Esas extensiones que ustedes ven en el Magdalena Medio, en el Caribe colombiano, el señor Echavarría Olózaga, antioqueño, capitalista, fue comunista en su juventud, sabía perfectamente el daño que hacía el latifundio improductivo a la industria económica. Por eso Echavarría Olózaga, imitando a los japoneses y a López Pumarejo, propuso un impuesto a la tierra fértil y productiva. Un señor paisa, patriarca industrial. Eso es lo que estoy proponiendo. Es decir, yo estoy proponiendo una idea económica de Hernán Echavarría Olózaga para desarrollar el capitalismo en Colombia, que es superar una premodernidad que nos está anclando en la violencia y en la desigualdad social, que es el latifundio. Si superamos el latifundio improductivo, ¿qué se produce en esas tierras? Claro, diríamos aguacate, papaya, alimentos. Se produce empresa moderna. ¿Y quiénes serían los empresarios según nuestra propuesta? Los campesinos, las campesinas y el pequeño y mediano empresario. Entonces la otra campaña defendiendo el latifundio está destruyendo la empresa, y nosotros proponiendo superar el latifundio improductivo estamos generando la empresa rural. Claro, en el mundo de las castas, la idea que tiene la otra campaña es que el campesino se vuelva jornalero.
Nosotros queremos que el campesino se vuelva propietario y clase media, dueño. Y no solamente dueño de su cultivo, sino de la industria que se genera por su cultivo. ¿Cuál es el modelo entonces que propone Petro en el agro colombiano? El de Venezuela. Es petróleo, petróleo y petróleo. O el de Nueva Zelanda, donde los campesinos lecheros, que no son campesinos, son granjeros, exportadores de la mayor parte de la leche del mundo, son los dueños de la pasteurizadora y de los procesos de industrialización de la leche, y por eso son ricos. Ese es el modelo que estoy proponiendo. Ese modelo va contra la empresa o desarrolla la empresa. Y podríamos hablar más de temas de estos, me quedé en ese. Voy a hacer puntualizaciones en temas. La banca pública debe estar acompañada de la banca cooperativa. Y el cooperativismo tiene que ser un eje. Le vamos a llamar asociatividad, porque ahora hay unas peleas de nombres en todo eso. Pero digamos, el concepto sigue siendo el mismo. La asociatividad es clave. ¿Cómo el campesinado puede volverse propietario de la industria agroindustrial si no es vía asociatividad? Vamos a poner un ejemplo, el aguacate. ¿Cómo se vuelve el aguacate champú? Tiene que haber una industria, tiene que haber un saber. Eso voy a tener. Pero, claro, la industria puede ser un capital extranjero que venga aquí y ponga la industria del champú comprándole a los campesinos el aguacate y se los tira, como pasa con los arroceros. Pero los campesinos pueden ser clase media dueña de la industria del champú, de aguacate o de aceite de aguacate. Y entonces serían más ricos. Serían más ricos que si solo cultivan el aguacate. Este tema es crucial en el cultivo de hoja de coca. ¿Saben por qué? Porque efectivamente el cultivo de hoja de coca tiene un proceso de industrialización, que es la pasta que está en manos de los campesinos. Entonces, cuando llegan los yuppies de Bogotá a resolver el problema de hoy, niños así como, bueno, no, como la otra campaña, entonces se les ocurre plantar cacao, y no piensan que ese campesino que produce cacao debe ser el dueño de la chocolatería, y que si no es el dueño de la chocolatería, entonces es más rentable la hoja de coca, porque tiene un proceso industrial en manos del campesino. El proceso industrial genera valor agregado. Esa mentalidad anacrónica y irracional de nuestras élites les impide pensar en un campesino que se vuelva clase media y copropietario de la industria. Y nosotros sí estamos pensando en eso. Por tanto, tendríamos más efectividad en la lucha contra el narcotráfico que lo que han tenido estas personas, que lo que han hecho es aliarse con el narcotráfico. O si no, ¿qué es Álvaro Uribe Vélez en la otra campaña? El tema, bueno, hay una serie de temas aquí, va a tener usted que contarme, pero había un tema de minería artesanal, que es el oro en el caso antioqueño, es del oro, pero en el caso boyacense es del carbón, y hay otros, pero fundamentalmente del oro en el caso antioqueño. Claro, esta pelea cada vez más aguda del tema del extractivismo y la lucha contra el petróleo y el carbón de la humanidad, a propósito de religión. ¿Saben ustedes cuál sería el principal aliado del presidente Petro en el terreno internacional? Si vamos a luchar contra el cambio climático y separarnos del petróleo, el Papa Francisco. Mire ese paradojo de la historia. En cambio, ¿quién sería el principal aliado en el mundo de quienes piensan hacernos seguir dependiendo del petróleo?
Maduro, el rey de Arabia Saudita, y esos niños ya están lo más atrasados en la política del mundo. Miren dónde está Maduro. Maduro está al lado de Duque, no al lado de Petro, por su base económica. Eso lo vimos en la COP21 en París, mi último acto como alcalde de Bogotá. Y yo fui allá, no era presidente, entonces solo entraban los estados nacionales sobre el tema cambio climático. ¿Dónde estuvo Venezuela? Ahí en la COP21, al lado del rey de Arabia Saudita. Todavía era Obama presidente, entonces Estados Unidos jugó al otro lado. ¿Dónde estaba el alcalde de Bogotá? Al lado de Obama y el otro lado. Maduro era nuestro enemigo en la COP21. ¿Dónde estaba Santos? Al lado de Maduro, porque era exportador de carbón. Entonces, si nosotros tenemos una política de lucha contra el cambio climático, por eso hablamos de ferrocarriles eléctricos, por eso hablamos de paneles solares, por eso Medellín resolvería su problema de aire contaminado si cambiamos las tejas de asbesto, que son de la mayoría que producen cáncer, por paneles solares. Claro, Eternit está en la otra campaña, pero eso no significa que no hay empresarios y capitales extranjeros con nosotros. Todas las energías limpias le apostarían a esta campaña. No por eso los principales economistas del mundo están respaldándonos. Mientras RCN con sus periodistas se desgañitan diciendo que Petro es un populista, los principales economistas del mundo dicen que el programa que le conviene a Colombia es el de Petro. Terribles en la historia colombiana, pero el tema es que nuestro principal aliado internacional en esta lucha contra el cambio climático es el agua que necesitamos. Por eso él me invitó como alcalde de Bogotá a la Academia Pontificia de Ciencias Sociales en el Vaticano. No invitó a Uribe, invitó a Petro, amigos y amigas católicas del departamento de Antioquia. El Papa Francisco no invitó a Uribe, invitó a Petro. Y el Tribunal Internacional de Lucha contra el Cambio Climático es el Papa Francisco. Claro, ya verán ustedes a Ordóñez diciendo no es que el Papa Francisco es castrochavista, porque él defiende el Concilio de Trento, que no es el CELAM de Medellín. Ese año, ¿cuándo fue el CELAM de Medellín? El mágico 1968. No, él defiende el concilio de 1532, del cual la Iglesia Católica pidió perdón a toda la humanidad, que es el que creó la Inquisición para quemar mujeres que aparecían sabiendo leer y a las cuales les llamaban brujas, herejes. Mire qué anacronismo político. Estamos tratando de volver poder en Colombia. La otra campaña ni siquiera es la Iglesia Católica, es la Inquisición del Concilio de Trento, el siglo XVI. Uribe, hay que reconocerlo, es del siglo XIX, la Constitución de 1886, pero Ordóñez es del siglo XVI. Y tienen un candidato que propone una forma moderna para tratar de engañar a la población de ese tipo de anacronismo. Voy al tema minería, porque digamos, esa ya claro, esta lucha entonces vuelve el tema minería en general como si fuera el monte. Y no es así, hay una minería metálica y hay una minería de fósiles. Toda actividad productiva tiene efectos sobre el medio ambiente.
la que está a punto de matar a la humanidad por el desarrollo tecnológico fundamentado en petróleo y carbón, es la minería fósil. De la minería metálica nosotros lo que hemos dicho es que no se extraiga en zonas vitales. Por ejemplo, el páramo de Sotzumán, las reservas forestales, o aguas arriba de las Boquetonas, las grandes ciudades o los acueductos, o en tierras fértiles, porque primero la tierra fértil que el oro, o primero el agua que el oro. Pero eso no significa que entonces la minería se extirpe. La que nosotros queremos proteger no es la minería cielo abierto, sino la minería artesanal, que es la tradicional. En la colonia, quizás antes, porque los indígenas sacaban oro. Los indígenas precolombinos. No, entonces, ¿qué es lo que ha hecho estos gobiernos? Hacer confundir minería artesanal con ilegal. ¿Existe? Y entonces mandan a la guandoca a todos, incluidos los mineros artesanos, porque lo que está protegiendo el gobierno de Uribe y el gobierno de Santos es la gran minería artesanal. Al carbonero de Boyacá, que yo era niñito y lo veía, sino al Cerrejón. No es al pequeño minero que hay en Segovia, sino a la Anglo Gold, que le va entregando el oro de Colombia, y la Chanti, la misma, ¿cierto? La Chanti, o Minesa, en el caso santanderiano, que es del rey de Arabia, o mineros de Antioquia. Yo hice un debate, después lo hizo Robledo, pero conocí el tema relativo porque en esa mina, eso, digamos, eran los trabajadores los que deberían haber terminado siendo dueños de esa empresa y los estafaron. Pero bueno, eso es un debate particular. Pero claro, en nuestra lucha, digamos, contra el uso de los combustibles fósiles, fácilmente se hace una campaña ya en la minería artesanal diciéndole a los mineros que Petro está contra ellos. No es una lucha, al contrario. Lo que yo quiero es ver cómo el Estado ayuda a que esa minería artesanal no depreda, que se puede, unas tecnologías que lo permiten. Ese, digamos, para complicar allá tampoco queremos una expansión, pues, ni en el Chocó, ni en Santa Fe, Antioquia, por ejemplo. Ahí está cerca de Miticá, que es famoso desde la época de los españoles. Claro, hay un ancestro minero, en Santa Fe de Antioquia hay un ancestro campesino laboral. Entonces hay la intención de meter Miticá dentro de Santa Fe de Antioquia, eso no se debe hacer. Así Gran Eduque en Santa Fe de Antioquia, donde la ciudad de Abolengo, la de Antioquia Vieja, pero nosotros defendemos el derecho del campesinado y de la gente de Santa Fe de Antioquia a preservar su región de la explotación de la tierra. Yo creo que aquí está nuestro periódico. ¿Sabía usted que el 70% de la bandeja paisa se hace con alimentos importados? Eso es por el petróleo y por el TLC. César Gaviria y Álvaro Uribe juntos. Con Petro, la bandeja paisa sería 100% de política.